Canal HB de Hortensia Vidaurre presenta su programa estelar. ¡Honore a su excelencia, el presidente de la República! ¡Vista la derecha! ¡Atención presente! ¡Arr! ¡Al hombro! ¡Buenos días, señor presidente! ¡Al aire, su excelencia! Muy buenas noches. Estamos en el programa que siempre ustedes han preferido. Queremos agradecer los innumerables comentarios, tanto en internet. Si puede arreglar el... Bueno, acá la y si pueden... Tanto los comentarios por internet, a través de la página y los mails a canalhb@gmail.com. Queremos recordar que este viernes estuve en Curicó. Quiero agradecer el apoyo de la gente. Fui a hacer una obra hecho bolsa. Y queremos también agradecer los innumerables comentarios que han hecho al presidente en la calle, en la vía pública, gente que espontáneamente le ha dado su saludo, lo mismo que al doctor, ministro de Salud, y a nuestro decán también lo saludan, ¿o no? Sí. Hoy los ministros están todos en terreno, así que hemos hecho esta conferencia, esta cadena nacional, con el fin de comunicar temas trascendentes, no porque los ministros no sean capaces de llegar a esa trascendencia, sino que porque hoy día, más que nunca, se necesita elevar el espíritu. Y lo primero, voy a entregar un antecedente. Fui invitado por el presidente de los viernes del Club de la Unión, don Juan Carlos Canepa, que es nuestro ministro de Inteligencia, en una reunión muy interesante, gente muy interesante que se reúne todos los viernes a conversar alrededor de una mesa, cosa que deberían hacer permanentemente todos los clubes. Y tocó en esta oportunidad hablar sobre el potencial nuclear de Corea del Norte, con una exposición magistral de un ingeniero civil nuclear, a quien me pidieron que no diera el nombre, porque una de las condiciones de estos encuentros es que se mantengan cierto resguardo. Sí, así es. Por la información, pero yo quería solamente resumir que Corea del Norte sí posee potencial nuclear, que no es chacota, fue demostrado, y además una exposición realmente magistral sobre el cómo se produce una bomba nuclear, que tiene que ver con la capacidad de un átomo, del uranio, básicamente el uranio, que tiene muchas propiedades, características, como muchos tipos de minerales o átomos de características distintas, como lo son el hidrógeno, etcétera, otros, que se dividen entre átomos livianos y átomos pesados, y este tiene un núcleo pesado que es el uranio, y el uranio 235 sería el que, por características muy especiales, logra fisionar el núcleo y separarlo en dos, que es como un símil a la procreación, cuando entra y penetra en el óvulo y se producen dos mellizos. Lo mismo pasa con este núcleo que se divide en dos, teniendo la misma cantidad de elementos, pero no en la misma masa. Y esa diferencia de masa del 0,01 produce esta energía radioactiva, porque el uranio tiene radioactividad, y manejada de cierta manera se produce una cadena de separaciones, en el fondo de fisiones del núcleo, en varias y aceleradamente, llegando a ser la capacidad nuclear, de bomba nuclear, de explosiones de energía liberada, que es una energía irregular,
que es fácil de que se expanda, produce, y con radiación, produce la separación de átomos de manera ilimitada, un poder nuclear que tiene Corea, que en sus pruebas ha llegado a tener 40 veces el poder de Hiroshima y Nagasaki, que efectivamente está. Pero la gran pregunta que se hace es ¿por qué tendría Corea esta fuerza nuclear? Y la respuesta aparente sería que por razones de disuasión, por razones más políticas que militares, y es lo que se constituye parte de la Guerra Fría, que ha venido desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí entonces es donde tenemos que preguntarle a nuestro presidente, ¿quién podría estar detrás de esta fuerza que no es fácil ni económicamente tan... No cualquier país tiene poder nuclear, un país que además es pobre, han bajado varios kilos los habitantes de Corea del Norte, menos su líder, que sigue engordando maravillosamente, ojalá que no con uranio, y que no termine reventando él, digamos, antes que los demás. Pero ¿quién estaría detrás? Porque son miles de millones de dólares lo que se necesitan para mantener esta ciencia, esta tecnología nuclear. Y bueno, existen reactores nucleares para energías limpias que son fantásticas, como Argentina, Brasil, en Sudamérica, y en muchos países, y Chile está haciendo intentos también por tenerlo, a pesar de que los gobiernos no han invertido, que es otro tipo de, que es el hidrógeno, que son los núcleos livianos, estos átomos livianos que se pueden producir energía para producir electricidad a muy bajo costo y limpia, y que y si se lograra, me dijo creo que el mismo científico, si se lograba manejar el hidrógeno que está en el mar a niveles muy grandes, masivos, no se requeriría y no sería un problema la energía en el mundo en el futuro para nunca más. O sea, cómo una misma cosa se puede utilizar para algo tan terrible como la disuasión bélica, la disuasión de la muerte versus la de la vida. Y entonces viene la pregunta, como es nuestro mandatario en este gobierno, y toca hoy día más que nunca el tema porque la gente está con miedo, esto ya es masivo, todo el mundo por la globalización sabe lo que está pasando. ¿Qué piensa nuestro presidente? ¿Qué tendría que suceder y quién está detrás de esto? Bueno, efectivamente, yo voy a comenzar haciendo una reflexión que es la reflexión propia de los abogados penalistas. Nosotros siempre nos preguntamos quién se beneficia con esto. Y aquí, objetivamente y a nivel internacional, parece muy claro que un presidente, el señor Putin, que se permite tratar de inocentes chiquillos menores de edad jugando así feamente y que minoriza a los presidentes de ambos países, de Norcorea y de Estados Unidos, evidentemente que aparece como el beneficiario. Lo que no quiere decir necesariamente que sean ellos los que proveen. Pero aquí cabe hacer una reflexión muy seria que nosotros como chilenos no podemos evitar hacer. Cuando nosotros estamos enfrentando, y esto es lo más importante para Chile, una elección presidencial, y aparece de repente un grupito por ahí que se pone el ampuloso título de Frente Amplio, que no es tan amplio porque dejó fuera a 3 postulantes, por lo menos de lo que se sabe, al señor Ruz, a la señorita Canelo y a otro más. ¿Quién se beneficia realmente? ¿Putin? No. Me parece a mí que la respuesta es muy directa. Aquí el beneficiado en el caso de Norcorea evidentemente que es el señor Putin. Y hablo del señor Putin, ni siquiera hablo de los rusos. Porque los rusos, y esto es bueno saberlo ya, poca noción tienen de lo que pasa realmente
tras bambalinas, como ha sido históricamente más o menos el mismo problema. Por eso existía una KGB y existe una KGB, por eso existió el muro, por eso muchas cosas que no se saben porque se guardan en secreto. Por eso también existió y se habló reiteradamente de un tema que va a ser necesario abordar muy en breve, el Plan Z, bajo el gobierno de Salvador Allende. ¿Qué es lo que era el Plan Z, perdón? El Plan Z habría sido un plan de acuerdo con el cual, una vez que se toma el poder por los sectores marxistas-leninistas, en este caso específico, el Partido Socialista y el Partido Comunista específicamente, al día siguiente, para no decirlo en términos más globales, lo más pronto posible se llevará a efecto o aparecerá la noche de los cuchillos largos. Es curioso cómo este Plan Z, que tendría este origen en Lenin, el señor Lenin, se parece tanto al de los cuchillos largos del señor Hitler. Hay que hacer desaparecer a todas las cabezas opositoras importantes y los demás se morirán de susto y se asegurará, entre comillas, la revolución. ¿Stalin o Lenin fue el que hizo algo parecido? El que lo planteó fue Lenin, pero el que lo practicó, fue Stalin. De hecho, fue Stalin, claro, con millones y millones de muertos que nunca se sabía qué estaba pasando. Porque si uno le preguntaba a un amigo, yo tengo muchos amigos en el Partido Comunista como en la Democracia Cristiana, que son gente honesta, son gente seria, y que no tienen idea de lo que pasa en su partido, de lo que hacen sus dirigentes. Y yo me hago la misma pregunta respecto de la situación actual. Y creo que lamentablemente todos los indicios nos conducen hacia allá. Y esto, de hecho, está reviviendo un proceso y un problema que fue abordado durante el gobierno de la Unidad Popular y que nunca jamás se clarificó adecuadamente, pero que yo creo que es el momento urgente y necesario de clarificar. Me ha llegado a través de email una información precisamente reiterando aquellos problemas. Y la verdad de las cosas es que yo, por mis vivencias, por mi experiencia personal, por algo que cuento en el segundo libro que estoy publicando en breve, que se llama Chile Profundo, entre la soberanía y el vasallaje. Ya estamos a pocos centímetros del vasallaje absoluto, porque en Chile las cosas se están ocultando siempre y porque nos están manejando desde el extranjero. No interesa si son izquierda, derecha, no interesa. Interesa simplemente que estamos transformados en verdaderas factorías económicas, factorías comerciales. Y estas son apenas sucursales, reciben órdenes de fuera y constituyen una condición muy inferior a la de colonia. Así que yo tengo esa interpretación que me permito dar a conocer y que creo que es muy seria. Bueno, y luego, antes de entrar al programa, en una conversación que tuvimos siempre previa, concluimos, creo, que el cambio no va a pasar por lo político, en esta ocasión por lo menos, en Chile. No es por ahí donde se va a producir, sino que es en lo cultural. Y donde debe ocurrir en lo cultural, porque es el pensamiento en sus bases y el espíritu de este chileno nuevo que está emergiendo hoy, el que debe hacer el cambio. Ustedes en sus casas, sin importar la condición, la edad, incluso los mismos inmigrantes, que es una realidad que está produciendo un cambio positivo en Chile en muchos aspectos y que nosotros no lo vemos, pero es bueno apreciarlo culturalmente, porque en la fusión, como bien decía nuestro ingeniero civil nuclear, la fusión también genera un ensamblaje, un nuevo orden, una nueva manera de ver las cosas. Y por lo tanto va a ser cultural. En la medida que entendamos que los actos, por pequeños que sean, vayan aportando a mejorar la conducta en cosas pequeñas como en la salud,
en entender qué es alimentarse, en entender qué es la música, la importancia de la música en el espíritu humano, la importancia de la lectura en la visión que uno pueda tener sobre la realidad, porque hay una realidad que se anida en nuestra mente a través de la lectura, y no desde afuera, desde adentro. Obligamos al cerebro a ejecutar una mecánica de pensamiento en torno a ideas que van generándose a través de la lectura, del enriquecimiento de nuestro lenguaje, de la amplitud del vocabulario, de mejorar también en nuestra visión y percepción del arte. Entender de que el arte es esencial para entender también nuestros propios colores internos. Y finalmente en la cultura de el querernos más, el mirarnos a los ojos, el saber qué valor tiene saludarse, qué valor tiene despertarse con buen ánimo y no estar apurados por la vida, porque el apurado está y no sabe por qué. Corre que te pillo porque te pillo nomás. Y no, hay que detenerse y decir, ¿por qué estoy corriendo? En la detención está la cultura. Sentarse, pasar a ser uno, el centro y protagónico de nuestras vidas, tomar control de la situación, no dejar que el crédito nos abunde, no sigamos hipotecando nuestras vidas a los próximos 50 años, porque hay que vivirla hoy, el presente es hoy. La manera como podemos partir un nuevo orden, una nueva manera de ser es hoy. Por eso creo que es importante esto de la cultura, y me gustaría a propósito de antes de pasar al tema de los mapuches, el tema de esta información que salió en el Mercurio, que el ministro de Salud nos acaba de entregar, que estudiantes solo podrán comprar comida saludable con la beca Junaep. No sé si lo puede explicar mejor. Sí, bueno, primero que nada, explicar un poco de que comer es una práctica en general mal aprendida y peor practicada. Comer, todos los pueblos lo han hecho, la historia lo ha hecho, pero resulta que comer significa mucho más que el simple acto de saciar el hambre. Alimentarse es todo lo contrario a comer, como lo dice el higienismo desde sus casi 200 años. En 2020 el higienismo va a cumplir su bicentenario. Es una manera de crear cultura y biocultura para el cuerpo, para el espíritu y para la mente. Alimentarse no tiene nada que ver con comer. Alimentarse es el respeto al ser humano, el respeto al medio ambiente y el respeto a los demás. Cuando tú estás comiendo de más, alguien está perdiendo esa comida. Para fabricar 1000 calorías cárnicas se necesitan perder 5000 calorías vegetales. O sea, en un mundo como este es un negocio ruinoso. Alimentación es el respeto a la vida dentro de ti y también el respeto a la vida fuera de ti. Tenemos problemas serios sociales cuando el comer es una práctica errónea, equivocada, porque en el fondo la gente utiliza la comida como desahogo para llenar el tiempo vacío, horas vacías. Chile, en los tiempos de Alessandri y antes, había una cultura de las clases altas por ser mejor persona, por cultivarse. Después vino todo esto del intento de comunizar, que terminó con el golpe, indudablemente, pero después del golpe vino el vulgarizar. O sea, lo importante era que la gente solamente ganara dinero, a los nuevos ricos, que no les interesa la cultura. Cuando una persona come, cuando una persona no se alimenta, solamente come, le gusta comer porque le gusta comer como vicio, no como una necesidad orgánica, el cuerpo va deformando órganos, el cuerpo va deformando salud, el cuerpo va deformando el futuro de ese organismo y también va deformando las relaciones culturales y de comportamiento entre las mismas personas. Por lo tanto, aprender a alimentarse es fundamental en un mundo como el actual, donde todas las cosas están empeorando en todos los planos. Las instituciones están corruptas, lo estamos viendo todos los días. La clase política es una profesión prácticamente, ya no hay un interés realmente, solamente se defienden las ideologías, no hay un interés por las personas en sí, interesa el voto, pero no que las personas se desarrollen, no interesa que la gente sea mejor persona, interesa que la gente sea cada vez más dependiente, más inculta, más desconocedora y por lo tanto es como un buzón que recibe o no recibe la correspondencia. En estos tiempos tan difíciles necesitamos ser mejores personas, porque nadie te va a ayudar en un momento determinado, como cuando te dice el médico, no puedo hacer nada más por ti, porque la salud se cava la tumba con los dientes y también en la cultura estamos
por así decirlo, farreándonos un país realmente maravilloso y un planeta realmente maravilloso, enfrascado en una realidad que nos han instalado y nos han impuesto el consumismo y las ideologías que se aprovechan de que la gente sea inculta, de que la gente sea débil, de que la gente avale la hipocresía de los políticos con un cinismo pueblerino en el cual todos nos estamos destruyendo el presente y el futuro. Quisiera decir algo a propósito de todo lo que he escuchado, que ha sido en extremo interesante e ilustrativo. Y es algo que puede llamar mucho la atención, porque esto jamás se plantea y es muy difícil que la gente haga un raciocinio de esta naturaleza. Yo me siento obligado a hacerlo porque he sido de alguna manera testigo, objeto, sujeto y además, diría yo, víctima de esta circunstancia que voy a enunciar. Mi padre fue un hombre de reconocida cultura y de méritos también muy grandes desde el punto de vista intelectual. Siendo así, tenía fundado razón para sostener que la salvación de Chile sería a través de la vía cultural. Y yo no pongo en duda esta afirmación. Pero me acuerdo que siendo un muchacho todavía muy joven, cuando ingresé en la política a los 16, 17 años de edad, como presidente del gobierno estudiantil del Instituto Nacional, donde colaboró conmigo el señor Lagos, que después se desvió por otro camino, desgraciadamente, un gran amigo que yo tuve. Resulta que yo esgrimía un argumento muy simple y tal vez muy inocente, pero que creo que es necesario darlo a conocer. Yo le contestaba a mi padre, que nunca me apoyó políticamente, nunca jamás, salvo cuando yo fui candidato presidencial el año 89 como independiente y llegué de fuera de Chile, después de mis 11 años de vacaciones fuera de Chile. Yo le contestaba, ¿cómo puedo yo arreglar la casa si no estoy dentro de la casa? ¿Cómo se hace? Voy a ser como el perro que ladra afuera. Pero a este argumento se agregaba otro. Y esto es lo sorprendente. Fíjate, le decía yo a mi padre, a Mario Ose Sáenz, que por lo demás tenía vínculos familiares con un par de presidentes de Chile, un presidente de Chile y un presidente en Argentina. O sea, tenía alguna experiencia quizás genética de lo que es la política efectiva, seria. Yo le decía a él, pero ¿tú te acuerdas del caso de Leopoldo Lugones? Que siempre fue una figura de la democracia y de la cultura en Argentina y un gran poeta, pero que sin embargo cuando asumió el gobierno Rosas, el dictador se transformó en un lacayo de Rosas. ¿Y tú te acuerdas, le decía, de tales y cuales personajes que les pasó más o menos lo mismo que nuestro vecino aquí al lado? Y tú no has visto, le decía yo, cómo los intelectuales de Chile viven equivocados políticamente y asumen banderas que ni siquiera saben defender, porque no se informan debidamente y porque no están en el caldero donde se cocina esta cazuela, que hay que conocerla de dentro, no de fuera. Y mi padre me respondía, bueno, pero eso a mi juicio son excepciones. Y yo quiero decir hoy día y ratificar que no son excepciones. Y lo voy a demostrar en 2 palabras. Anoche, justamente anoche, en un canal CNN, vi al señor Mochati. El señor Mochati es un buen periodista chileno. Es un hombre honesto, serio, con conocimientos, con cultura. Pero anoche yo lo vi entrevistar al hijo de Mario Vargas Llosa,
que naturalmente ha heredado gran parte del prestigio de su padre. Y por eso se permite viajar por el mundo y andar opinando en política. Y perdónenme, no tiene idea. No tiene idea. Y a mí me sorprendió que Mochati, con la cultura que tiene, no hubiera sabido objetar algo que yo voy a manifestar públicamente ahora en 2 palabras. Los chilenos debemos recordar que el señor Mario Vargas Llosa vino a Chile a apoyar a un antiliberal, al más grande enemigo del liberalismo, porque el liberalismo sostiene en principio que lo más importante es la libertad del hombre, de ahí viene su nombre, liberalismo, libertad, igualdad y fraternidad. Ya hablaremos de esta revolución en otro programa, porque esa revolución fue sustentada y fue asegurada gracias a los soldados, ni siquiera a los revolucionarios, porque estuvieron a punto de perderla. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. La Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa, ¿Napoleón? efectivamente. Napoleón salvó a la revolución. ¡Viva Napoleón! Y ahí fue cuando Napoleón emergió como gran figura ya de carácter, yo diría, internacional. Pero yo quiero decir... Perdón, hay un tema muy interesante, Sí. que cuando alguien hace algo como lo que hizo Napoleón, el fenómeno de cómo terminan esas personas que son llevadas al liderazgo más extremo y luego terminan desterrados y en la soledad más extrema. Pero peor que eso todavía, terminan asesinándose unos con otros. Porque el que conozca verdaderamente lo que fue la Revolución Francesa sabrá que todos se volvieron locos, se enriquecieron brutalmente y se mataron unos con otros. Bueno, Robespierre terminó Pero evidente, muerto en lo mismo que él profesaba. Exactamente. En la convención, que fue el periodo más duro de la Revolución y además Francesa, Barras, y el terrorismo. el terrorismo que fue terrible, los jacobinos que fueron los personajes que se encargaron de degollarse unos con otros. Eso nadie lo sabe, nadie lo dice. Nadie, por ejemplo, recuerda, y a mí nadie me lo enseñó. Y yo tuve grandes profesores de historia, como lo he dicho varias veces. Ninguno de ellos me enseñó esto. Tuve que pesquisarlo por mi cuenta. El que salvó la revolución no tenía nada que ver con la revolución. Napoleón. Porque esa es la verdad. Al contrario, lo podían haber llamado del otro lado. Las circunstancias lo llevaron. Pero él fue requerido por Barras. Y gracias a eso, Barras, entre paréntesis, fue el primer amor, el amante que tuvo doña Josefina, entre paréntesis. La primera. Ya era viuda doña Josefina. Sí, sí. Ya había heredado un buen apellido y ella también tenía sus méritos propios. Pero lo importante y que esto es lo que se debe saber, así se debe enseñar la historia, con la verdad detrás y no las medias verdades que ha sido la tragedia de este pobre país. Y ahora una de las reformas que hay que hacer precisamente es alterar toda esta historia que hay en los libritos de historia escritos por gente bastante ignara de lo que realmente ha acontecido. Entonces termino diciendo lo siguiente. Anoche se entrevistó a este joven que es muy simpático, es muy agradable persona, el hijo de Mario Vargas Llosa, no sé ni cómo se llama este joven, pero no importa. Y resulta que nadie le dijo y nadie le recordó cómo era su liberalismo. ¿De qué liberalismo estamos hablando? Yo dije aquí alguna vez que tuve un debate muy grande en La Paz con Mario Vargas Llosa, donde Mario Vargas Llosa, lo reconocí, lo dije públicamente y lo escribo también en el libro anterior, donde Mario Vargas Llosa hizo una brillante exposición del liberalismo, muy buena, y apabulló a los marxistas-leninistas, porque eso él no tenía nada que ver con los marxistas-leninistas, a pesar de que escribió La ciudad de los perros. Y perdón, presidente, ¿quién no compra a alguien hoy en política? Desgraciadamente, la única respuesta posible es que no conozco excepciones. Para los que llegan realmente al poder, esto constituye una realidad trágica. Y peor aún, porque suelen ser premiados. Por eso.
a veces los sacan del cargo donde están acusados y los ponen en otro más grande, o en otro mejor, o mejor pagado, o donde puedan ellos hacer negociados propios. Entonces yo termino diciendo, me ha sorprendido que un hombre como Moschati, que es un hombre realmente preparado, informado, no haya tenido la condición de observarle esta circunstancia, o por lo menos que le explicara a él, porque alguna explicación tendrá este joven que se recorre todo el mundo, hablando sobre política y diciendo que él es liberal o defendiendo la teoría liberal, y lo que hace en el fondo es exactamente lo contrario. Yo quiero hacer esta observación y mandar este recado por los medios que sean los más efectivos posibles, para que personas tan valiosas como un Moschati no se equivoquen de nuevo cuando interrogan personas y les demuestren un conocimiento serio, real, responsable, que nosotros los chilenos por tradición debemos tener, y que yo afirmo en mi libro último, Chile Profundo. Muchas gracias. El gran problema de las revoluciones en general es que son impuestas, ya sea en nombre de Dios, de la izquierda, de la derecha, del centro, de lo que sea, son impuestas. Y una vez que se instalan, surge inmediatamente una camarilla. La verdadera revolución tiene que ser un cambio profundo en el individuo. Así es. Y no impuesto desde fuera. Tiene que Así ser es. una decisión personal, el cambio, y sobre todo ahora, en una situación de crisis como la que hay ahora, donde no hay ayuda de nada ni de nadie. La gente no quiere votar. ¿A quiénes están eligiendo realmente el país? ¿Un 30%, un 40%, los demás? 35%. 25% los que realmente van a votar están eligiendo qué. O sea, tenemos que hacer un cambio profundo en el individuo. No solamente es un cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio en la práctica. Necesitamos desenviciarnos, desintoxicarnos, física, moralmente, espiritualmente, adquirir una biocultura de la existencia y reeducarnos en todos los planos, adquirir valores, volver a lo que puede ser dignamente vivir. Y si el momento de la crisis, que ahora es nacional y global, no nos produce eso, la verdad es que no nos vamos a merecer estar vivos. Tenemos una oportunidad para ser mejores si nosotros cambiamos. Si tú cambias, el mundo ya empieza a cambiar. Claro, lo que antes era una utopía, hoy día es la realidad más granítica, que es lograr penetrar en ese núcleo personal, en ese átomo interior, y lograr hacer una fusión que vaya creciendo y no fisionándose, no separándose, sino que creciendo esta necesidad y ese cambio cultural que yo insisto, que es humano también. Yo creo que también esto va a pasar por hay que sincerarse. Yo creo que la verdad es un extremo de la sinceridad. Así es. Sincerarse es decirse las cosas sin miedo a que pueda producir un poquito de dolor, escozor o... Honestidad absoluta. Honestidad quizás es una palabra que tiene que ver con muchas cosas, pero la sinceridad tiene que ver con... Una claridad noble. Yo creo que sacar la grasa. Claro, la grasa, hay que tener coraje para decir la verdad. para decir la verdad. Hay que decir mucho, tener mucho coraje Y sin miedo. renunciar a muchas cosas Y sin miedo. sin miedo, Eso. naturalmente, Y hay, puesto que se está diciendo. hay un factor interno en la familia, donde se han quizás, y la familia chilena, la familia mundial, donde quizás se han ido creando capas de mentiras piadosas o de verdades a medias o de realidades escondidas, en el exitismo, en las cosas, en afirmarse en superficialidades que quizás nos van dando quizás una representación de nosotros mismos, los demás, de que nos respetan por algo que al final no es un respeto real, y nosotros respetamos quizás algo que tampoco es un respeto que queramos respetar, y así se van cubriendo estas capas y va generando tanto tienes, tanto vales, sí, es mediocridad. Un ser que existe, que pulula, que va en algún momento a tener que sincerarse y a detenerse y decir, hasta aquí llego yo, me bajo de esta micro, o de este o de esta nave. Y cuando te bajes, no va a ser fácil, te van a caer unas lágrimas, vas a sentir la soledad,
Porque no te van a comprender, ojo, no te van a comprender. Sí, Tu verdad. propia familia no te va a comprender, tus vecinos, tus amigos que siempre dijeron que eran tus amigos no te van a entender. Y vas a tener que hacer esta cruzada, que es un vía crucis personal, de decir, desde ahora en adelante voy a cometer el único acto de correspondencia y de compromiso real con la vida, que es comenzar a construir un ser honesto, bueno, sincero, amable, afectivo. Y a partir de eso va a haber una revolución real. No tanto en ti obviamente, pero no va a ser en ti, porque tú ya la revolución ya la hiciste en ese cambio, sino que en los demás. Los que se te van a acercar son los que verdaderamente deben acercarse. No van a ser todos, y quizás los que estuvieron ya no van a estar, pero va a producir un cambio en los demás. Este programa que pulula en un rincón muy, muy recontra escondido del cable, de un operador que alcanza muchos rincones del país, como FTR, nosotros no estamos aquí para hacer una chacota simple, porque parece chacota, pero no es chacota. No estamos aquí para disfrazar lo que realmente sentimos. Aquí estamos para decir una verdad simple y llana. Necesitamos devolverle a Chile y a los compatriotas que nos escuchan la esperanza y la fe de que estamos vivos por cosas profundamente importantes. Profundamente importantes. Y esa profundidad y esa importancia está desde la comedia, como me incumbe a mí, desde la política, como le incumbe a don Mario, desde la salud, desde todo orden de cosas. Nos compete ser buenos ciudadanos, repito, buenos ciudadanos, buenas personas, no más que eso, buenas personas. No nos interesa que nos reconozcan como personas extraordinariamente millonarias o extraordinariamente excedidas, no somos vedette de nada, solo intentamos ser en poco buenas personas y confiamos y sabemos que en cada chileno hay todavía ese espíritu y existe porque es real, de buenas personas. Ese es el mejor ataque a la delincuencia, el mejor ataque a la ignorancia, el mejor ataque a esta exacerbada de exitismo. El mejor ataque es a la genuina fuerza interna de ser una buena persona, cumplir con lo básico. A propósito de lo que acaba de decir el ministro recién, lo que acaba de decir, que es muy importante, yo quisiera reiterar algo que comentamos hace un tiempo atrás, pero que habría que repetirlo como un Padre Nuestro. La solución en Chile políticamente existe, está al alcance de la mano, está con el respaldo de la propia Constitución política que muchos han querido y han ofrecido modificar, que ya la han modificado en buena parte, pero nunca en la forma que este gobierno y otros gobiernos prometieron, nunca, jamás. Además con un procedimiento muy equivocado como ellos lo plantearon. Yo dije desde el inicio que esta reforma nunca iba a acontecer y creo que es otro acierto más, porque así ha sido, no hay tal reforma. Pero resulta que la Constitución política contempla el plebiscito y el plebiscito se puede llevar a efecto fácilmente, que es la gran lucha que ha dado durante toda una vida Edgardo Condesa, y por eso yo postulé su nombre como candidato presidencial. Él ha hecho estudios profundos y encuestas, ha gastado la mitad de una vida en esto. La solución, indudablemente, que es el plebiscito. ¿Y cuál podría ser el plebiscito que soluciona de fondo y de raíz el problema? Por eso yo sostengo que la solución es política, esencialmente política, político-institucional, porque está consagrado en la Constitución política. Llamar a un plebiscito en que la gente se pronuncie si quieren que salgan todos los del Parlamento y quedan sin cargos y se elige de nuevo un Parlamento. Miren qué fácil, lo voy a repetir. Un plebiscito que ningún candidato o candidito ha prometido, ni se ha comprometido tampoco, mucho menos,
porque en ese plebiscito se le pregunta a la gente, ¿merecen o no merecen continuar en sus cargos los parlamentarios? No merecen ya, señor, todos para afuera. Y se hace lo que hizo el general Ibáñez, cuando convocó al Congreso Termal hace algunos años atrás, no hace tanto tiempo tampoco. 100. Y resulta que en aquella época fueron electos personajes importantes y luches en la política nacional, entre ellos un Eugenio González y gente de esa categoría. Entonces la solución está en la mano. Lo que pasa es que nos están tomando el pelo, nos están engañando a todos. Bueno, yo pretendo salvarme del engaño y pretendo no hacer un ridículo al decir las verdades, porque la mejor argumentación que tienen los canallas, los que ocultan la verdad, los que le mienten al pueblo, como normalmente se hace en estos últimos años en Chile, usan ese argumento que no tiene base ninguna, porque está en la Constitución política y hay que verla nomás para confirmarlo. Así que la solución está en la mano de usted. Por eso yo acabo de terminar el libro que voy a repetir, Chile Profundo. En ese libro se analiza esto y se analizan los candidatos o candiditos. Algunos no tienen ni remoto derecho a ser candidatos, pero están ahí de candidatos, haciendo un papel que más bien que papel es un papelón. Pero en fin. Presidente, ¿qué va a pasar eventualmente en el escenario, en lo político, porque no me interesa la cultura, pero lo político, de ganar Sebastián Piñera? ¿Se le va a hacer la campaña de la oposición, una oposición que va a intentar por todos los medios de boicotear el gobierno de Piñera a niveles que va a generar una crisis social que lamentablemente puede llevar a una imposibilidad de ejercer el gobierno como se desearía? Perdónenme, pero esta pregunta yo creo que es importantísima. Es además extremadamente aguda, porque me obliga a abordar un tema que yo he evitado últimamente. La huelga, el movimiento, este movimiento inmenso de masas que la prensa no le ha dado ninguna importancia porque lo están ocultando, porque no hay libertad de prensa, no se están diciendo las cosas en la verdad, en su dimensión verdadera. El movimiento era por los mapuches presos. ¿Y por qué están presos estos mapuches? Y ya vamos a hablar con el ministro de Salud para pedirle su opinión, porque estos mapuches están haciendo una huelga de hambre. Y se da el caso inverosímil, tal vez en la historia del mundo, que hay un mapuche que lleva mucho más de 100 días sin comer y sin siquiera tomar agua. Es una cosa fantástica. Yo creo que al 7º día me muero. Pero los mapuches por algo vencieron al ejército español, que era el imperio del mundo. 4 siglos. Y como dice el ministro de Salud, 4 siglos. Más que eso. Aquí en Chile esos mapuches mataron 50 y tantos mil soldados españoles y en toda América Latina solo murieron 5.000. Y por eso Felipe II pronunció esa frase célebre y trágica. En Chile están matando a la flor de mis Guzmanes, porque muchos tenían apellido Guzmán. Entonces, ¿qué pasa y cuál es la conclusión? Y con esto yo doy término a estas pocas palabras. No es posible que Chile tenga una legislación donde se permita que una persona se muera, simplemente se muere. Yo no sé cómo ya no se ha muerto unas 5 veces. Porque es mapuche, porque son mapuches los que están en huelga. Debiera haber una legislación conforme a la cual el gobierno se preocupa de velar verdaderamente, auténticamente por la vida de los seres humanos. Y cuando alguien hace una huelga de hambre y pasan más de 3 o 7 días, obligadamente hay que llevarlo a un hospital. Y esto les va a dar tanta o más publicidad que la actual, que ahora la han logrado, pero también la han logrado a medias, porque nadie está verdaderamente informado.
Yo por casualidad estuve ahí porque si no tampoco habría sabido. Vi una noticia así como cualquier cosa. ¿Puede mantener 100 días una persona Es sin muy comer importante. y sin Sí, separarlo? Por una eso le persona- pregunto al ministro de Salud para que nos dé su opinión de todo este proceso que es muy amargo y doloroso para nosotros. Bueno, en términos biológicos, un animal en libertad, por ejemplo, muchas veces ayuna hasta que se sana o hasta que se muere, que es el método tradicional de sanación, que es la desintoxicación, que lo hace el ayuno. Pero yo he hablado siempre como higienista, higienismo.cl, siempre he dicho que el higienismo dice que no es bueno ayunar y tantos días, desde el siglo pasado, a raíz de la cantidad de sustancias químicas que se consumen y que no se consumieron nunca en la historia anterior. Así es. Ahora bien, una persona puede vivir sin comer absolutamente nada prácticamente un mes, si no hace nada, si no se mueve, si está tranquilo, si duerme. Y algunas personas pueden llegar hasta 2 meses. Pero ya entramos en un riesgo vital importante a cabo de 3 meses. Gandhi ayunaba como protesta cuando la gente que lo acompañaba a él se ponía en desacuerdo. Él ayunaba hasta que no estuvieran de acuerdo, él no volvía a ingerir nada. El ayuno no puede ser bueno en estas condiciones. La protesta es una manera de infundir y de presionar, porque en el fondo todo eso es para presionar. Ellos están alegando por llevar más de un año sin ser procesados y esa es la protesta fundamental. Pero el problema mapuche debiera ser solucionado. Ellos, más que un pueblo originario, son un pueblo original. Detuvieron a los españoles durante 4 siglos. Debiera haber una mesa transversal de izquierda a derecha para negociar con los mapuches alguna forma de llegar a acuerdos serios en el contexto histórico actual y no dejar que eso continúe en un problema muy parecido a los palestinos con los judíos. Chile es un mundo independiente, pequeño, no sabemos si es muy soberano, ahí está el libro que vas a sacar pronto, pero es importante resolverlo. No es necesario llegar a esos extremos. Sabemos que en los términos judiciales todos los procesos se acumulan y al final se quedan por sí mismos. ¿Cuánto lleva el proceso? Más de un año sin juzgado, sin estar juzgado. ¿Y eso Una a qué se debe? vergüenza. ¿Y eso a qué Es se una debe? vergüenza de la justicia. La justicia en Chile funciona Está sometida al poder político y esto es gravísimo. ¿Y por qué están traspasando eso en el tiempo y no lo resuelven? ¿Cuál es la razón? Porque aquí está pasando, a mi juicio, esto es una opinión muy personal, pero muy fundada, como las cosas que digo, está pasando lo mismo que con el cobre. Nadie quiere hacerse Se inicia cargo. un proceso, solo en darle inicio a un proceso demoran como 2 meses los tribunales. ¿Pero quién se beneficia con el Se beneficia al gobierno, ¿En porque qué? está tapando los negociados y las pérdidas de 4.500 a 15.000 millones de dólares, Con lo del que cobre. son los negociados que se han hecho con las ventas a futuro del cobre. Pero en el caso de los mapuches, ¿quién se beneficia con tener estos procesos eternamente? A mi juicio, evidentemente que el único que podría tener un interés real es el gobierno para que no se agudice el proceso y el problema nacionalmente. Para que no pase la historia de que ellos fueron los que tuvieron que que ellos condenar, fueron los culpables, de exactamente. condenar Exactamente. Da la impresión que todos les van pasando la pelota a otros. Así Ningún es. gobierno ha hecho nada. Pero ¿cuál es el problema del juzgamiento? Porque ya existe fehacientemente la idea de que van a ser condenados. Ellos tienen Yo no su- me a ver. atrevería a pronunciarme sobre eso, porque creo que en ese sentido el Poder Judicial debe ser un poder independiente al que se respete su independencia. Pero, ¿por qué Pero entonces hoy no se- en día ¿Sí? el Poder Judicial no es independiente, es absolutamente dependiente de las órdenes que le llegan desde el gobierno. Y esta es una triste realidad que comienza con el nombramiento de los ministros y en muchos casos con las influencias que se ejercen para que un determinado juez siga en su función llamando o no tribunales, sigan. lo están llamando tribunales, sí. Por a favor. propósito. Pero, ¿por qué no existe que se solucione el tema? ¿Por qué se posterga? La verdad es que es un problema bastante grave y grande, el problema del pueblo mapuche. Yo precisamente nací en Temuco. El problema mapuche es un problema que se arrastra no de 100, 200, 300, 400 años. Sabemos que la gente, los chilenos en general, ven al pueblo mapuche en términos de porcentaje.
hay una mayoría de mapuches que están integrados a Chile y que sienten que sus compañeros y hermanos de raza son delincuentes con lo que están haciendo. Pero al mismo tiempo ellos están defendiendo lo que originalmente era el territorio que les correspondía, lo que ocurre acá es desde el río Maule hasta eso el Tolten. No está en duda. Exacto. El problema puntual acá es, como todas las cosas, cuando se rompe el jarro. Sí, lo que alguien toma la ley, la justicia por sus manos y toma la decisión de pasar a llevar o de entrar en el marco del Estado de Derecho y romperlo. Entonces, ese problema es lo que genera este bypass y esta mala forma de solucionar el problema. Es que la forma de solucionar el problema occidental es destruyendo el problema. Eso ha sido siempre. Por ejemplo, a Osama Bin Laden lo mataron en vez de haberlo dejado vivo para preguntar todo lo que está ocurriendo en su cabeza. Lo que pasa es que ahí es otro tema, pero básicamente es la idea... Pero pongámonos en la cabeza de los mapuches. O sea, los maquis, cuando una vez que fue invadida París, los maquis siguieron en guerra. Y estos mapuches siguen pensando que, como estudian leyes, siguen pensando que el territorio de ellos está ocupado. Entonces hay que meterse en la cabeza de ellos para entender por qué, a pesar de que la mayoría de los mapuches están por relacionarse bien con los chilenos, ellos siguen defendiendo el territorio. La verdad es que no hay, o sea, en este momento son tantos los problemas que nadie le pone el cascabel al gato. Está bien, pero ¿cuál sería para ti? Lo que planteé hace un momento, o sea, esto tendría que ser un problema nacional. Olvidémonos de fuera de Chile. Pero puntualmente. Una mesa transversal de personas buenas que quieren resolver el problema de izquierda a derecha, todo el espectro, y darle la dignidad que merece ese pueblo para que no mueran. Ese es el problema general, pero en lo particular, lo que está ocurriendo con las personas existe hoy día ayudantes, algo puntual de que están en huelga de hambre y estas personas están procesadas y no ha ido una definición de ese proceso. Y la pregunta que te estoy haciendo es, si tuviese que definirse el proceso, en tu opinión, si hubo delito y ese delito debiera ser juzgado. Claro. Y eso no se puede postergar más. Aunque signifique un costo político. Como sea que sea. Eso es lo importante. Claro, lo que pasa es que hay que ser valiente para gobernar. Sí. Este país, la verdad es que entre la hipocresía de los políticos y el cinismo de la gente, o sea, el relativismo no puede ser. Mejores personas van a elegir mejores gobernantes. Necesitamos mejorar. Hay que tomar decisiones. Quiero contar algo de nuevo porque lo dije una vez, pero no a propósito de un conflicto tan infinitamente grave como este, porque cualquier vida humana, la del más grande delincuente, es respetable y hay que proteger la vida. La vida es importante. Ese es el principio fundamental de la verdadera política. Hay que proteger la vida de todo el mundo, incluso, y voy a decir por qué. La pregunta es porque el énfasis del delincuente. Sí, lo voy a decir. Me complica porque yo voy a decir por qué. Y eso es lo bueno. Porque la ciencia está dando pasos tan acelerados y extraordinarios que hoy día casi no existe enfermedad que no pueda ser sanada o modificada. ¿Usted estaría deduciendo que es una enfermedad la delincuencia? Creo que la infinita mayoría de los delincuentes, desde luego, obedece a la pobreza, a la miseria, a la marginación. Constancio Vigil dice que el más castigado es el delincuente, o sea, él desde que nace, o sea, obrar mal es un castigo en sí mismo. Obrar mal es un castigo en sí mismo. Voy a ir más lejos. Aparte de esa causa, que fue muy bien estudiada y muy a fondo por Josué de Castro, que fue un gran antropólogo brasilero, porque los brasileros tienen alguna gente muy buena. La gran mayoría no es esa, pero hay gente extraordinaria en Brasil. Y yo tuve amigos muy valiosos en Brasil, como un Jânio Quadros, por ejemplo, que era un hombre realmente extraordinario y decente, no robó nunca un peso. Bueno, lo que yo quiero decir es que la ciencia ha avanzado tanto que pronto a lo mejor van a ser curables todas las enfermedades. Pero el problema... Está determinado que la conducta delictual obedece a ciertas fallas del cerebro humano, de las neuronas. Y si ahora se avanza como se está avanzando bajo la tutoría y la dirección de Rafael Yuste, que es un gran y famoso científico español,
que se ganó los 100 millones de dólares que ofreció Obama, si se sigue avanzando como se está avanzando, tal vez en cualquier minuto descubramos cómo curar la mente de muchos delincuentes, porque hay una causa esencialmente cerebral. Me Bueno, consta. Oye, volviendo un poquito, allá que estamos terminando, a la noticia, entonces, estudiantes solo podrían comprar comida saludable en las becas UNAIF. En todos los gobiernos hay cosas buenas también. Y esto es muy, muy importante. La verdad es que la comida es un libertinaje. La libertad es alimentarse. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo, ¿eh? En general, claro, es que aquí tú En podías Estados Unidos, elegir cualquier en cosa Estados Unidos, para comer. la industria de la alimentación ha sido permanentemente en contra de la salud de su propia habitante. Lo que pasa No es que tienen ellos lo que pasa en- es que en la su mala producto la mala salud de los habitantes los hacen más fáciles de manipular. Así Cuando es. uno se alimenta en vez de comer tiene otra mentalidad, eres más firme, eres más fuerte, eres más sano. No le temes tanto a las enfermedades. Hay un contagio de la salud cuando tú te alimentas. Cuando tú comes, la verdad es que eres vulnerable a los virus, a los microbios, a los gérmenes y a todo lo que tú te crees porque te lo cuentan. Por ejemplo, estos médicos de la mañana farandulera de la televisión, que la verdad es que con la gente simplemente juegan, porque la gente sabe creer, pero no sabe practicar la salud. Hagamos una autorrevolución, una biorevolución, una reeducación en la alimentación y vamos a tener una mente más clara, una mente más profunda y nuestros actos nos van a medir no por lo que creemos, sino por lo que nos hacemos. Increíble. Un ministerio Ahí que tienen. realmente eduque a los chilenos y que los guíe a los chilenos sería un ministerio que tuviera integrado la salud, la educación y la agricultura. Eso sería Exactamente. biológicamente superior, Como lo hemos como dicho muchas veces. Así Y yo es. le agregaría el turismo, porque si en Chile el turismo cruzara todos los ministerios, Chile no tendría que estar preocupado del cobre solamente. Porque si hay algo que podría traer al mundo, es un país como este. Es el país más hermoso del mundo. Bueno, hemos terminado con esas palabras. Gracias a nuestro decán, que ha tenido también la gentileza de mantenerse estoicamente, como siempre, atrás, respaldando siempre todos nuestros conceptos. Y al presidente, por supuesto, que ha ayudado con su potente mensaje a abrir un poco el seso de un país que necesita volver a pensar. Muchas gracias, nos encontramos el próximo domingo y como siempre, parece mentira, entrega una pequeña verdad. Usted verá. Muchas gracias. Hay un pequeño cóctel, como siempre.